Me es grato presentar el ensayo realizado por el grupo número 4, integrado por mi compañero Jefferson Mazamba y quien les habla, Vicente Marcelo Ramos, previo a la obtención del título como magíster en comercio con mención en gestión de operaciones logísticas y negociaciones internacionales. Nuestro ensayo se titula Importación desde el puerto de Shanghái, China, de kit de paneles solares, energía renovable no convencional, como estrategia para la seguridad energética en Ecuador ante el cambio climático. A continuación empezaremos con nuestra exposición. Importación estratégica. Esta investigación aborda la importación estratégica como la solución clave para la seguridad energética en Ecuador. Ante la actual crisis climática y la fragilidad de una matriz hidroeléctrica dependiente de ríos, las empresas se han visto obligadas a trazar una ruta logística transpacífica para garantizar la supervivencia corporativa. El estudio realizado entre el año 2022 y 2025 analiza cómo el sector productivo ha transitado desde una iniciativa ecológica opcional hacia un mecanismo de resiliencia forzada, al conectar la logística de Shanghái con el mercado ecuatoriano. Demostramos que la tecnología solar es el nuevo escudo logístico contra el colapso productivo por apagones. Los hallazgos confirman que esta transición es liderada por el consumidor privado como una respuesta directa de defensa ante la vulnerabilidad del modelo centralizado y el estiaje severo. Muy buenas tardes, estimados, les saluda Jefferson. Bueno, en este caso, el colapso de una matriz dependiente del clima. Ecuador enfrenta el colapso de una matriz dependiente del clima, como evidencia la investigación. El país sufre ciclos dramáticos de estiaje debido a una dependencia histórica y casi exclusiva de la generación hidroeléctrica, sustentada únicamente en sus ríos. Esta etapa, denominada la trampa de la hidrodependencia, provoca que las empresas enfrenten paralizaciones ineludibles. Los negocios caen en una ruina temporal anual al no existir viabilidad de soluciones internas a corto plazo. Como resultado de esta matriz pública fallida, el sector sufre apagones que derivan en un colapso productivo insostenible. Ante esta balanza de dependencia surge la necesidad apremiante de soluciones autónomas. La adopción de tecnología solar accesible ya no es una simple transición ecológica, sino un mecanismo corporativo prioritario de supervivencia, no solamente para empresas, sino para hogares en general. Importar paneles fotovoltaicos permite abastecer e independizar al sector productivo frente a las disrupciones de una matriz obsoleta y vulnerable. El vacío logístico. Ecuador enfrenta un vacío logístico crítico que separa la crisis energética local de la solución fotovoltaica global en Asia. En el contexto académico nacional, las investigaciones se han limitado tradicionalmente a evaluar impactos sociales y climáticos de forma teórica y genérica, careciendo de un enfoque técnico-logístico. Sin embargo, el estudio identifica un eslabón perdido: la falta de modelos operativos y cuantificables que tracen rutas aduaneras exactas, rentables y eficientes para el sector privado. Este vacío impide conectar la necesidad urgente de las pymes locales con el suministro chino. Actualmente, el puente transnacional está interrumpido por cuellos de botella portuarios, incertidumbre transfronteriza y una marcada falta de articulación aduanera. El propósito de esta investigación es mapear dicha conexión integral para eludir barreras operativas y mitigar la crisis nacional de interrupciones eléctricas. La ineludible hegemonía asiática en tecnología verde. Tenemos que la tecnología verde hoy es ineludible mediante la realidad del mercado, que muestra una hipercentralización donde China actúa como el epicentro hegemónico, controlando aproximadamente el 80% de la cadena de suministro solar global. Este arsenal verde domina desde el procesamiento de materias primas hasta la manufactura de módulos terminados, estableciendo un flujo internacional masivo hacia todas las
periferias mediante centros de investigación y fábricas de nivel hegemónico. Como implicación estratégica, economías dependientes como Ecuador están sustituyendo la histórica dependencia de combustibles fósiles por una subordinación tecnológica a componentes chinos en este caso. El país atraviesa una convergencia forzada donde la soberanía energética local exige integrarse a infraestructuras marítimas externas, específicamente al hub clave de Shanghái. Para el sector productivo ecuatoriano, esta articulación con proveedores asiáticos es el único mecanismo viable para mitigar las crisis internas, eludir la volatilidad de fletes y garantizar un abastecimiento renovable resiliente ante el colapso de la matriz hidroeléctrica pública. Anatomía de la solución. El modelo intermodal. La anatomía de la solución detalla un modelo intermodal de 4 etapas diseñado para transformar la tecnología asiática en resiliencia local. Comienza con el macroorigen, China, mediante manufactura Tier 1 y consolidación operativa en Shanghái. Continúa con la ruta transpacífica, un trayecto marítimo internacional que debe sortear fluctuaciones navieras y prolongados tiempos de tránsito. La tercera etapa es la nacionalización en Ecuador, procesada a través de plataformas como el Sistema Informático Ecuapaz, para aplicar incentivos estatales de arancel cero y optimizar los tiempos de liberación aduanera. El ciclo concluye con el impacto al usuario, donde las pymes logran el ensamblaje de sistemas fotovoltaicos propios. Este modelo de trazabilidad operativa permite al sector privado emanciparse de la matriz pública fallida, obteniendo soberanía energética y garantizando la supervivencia corporativa ante los desafíos del estiaje y la crisis climática actual. La fase 1 del macroorigen logístico desde Shanghái. La fase 1 analiza el macroorigen logístico en Shanghái, el hub centralizado, como les comentaba, que concentra el supply chain de los módulos fotovoltaicos hacia Ecuador. Este proceso de origen integra 3 componentes fundamentales descritos en el taller adjunto a este trabajo. Primero, la manufactura ejecutada directamente en fábricas productoras Tier 1, las cuales dominan el nivel tecnológico y margen hegemónico en la fabricación mundial de las células solares. Segundo, la consolidación aduanera que toma lugar en el puerto de Shanghái. Aquí se procesa operativamente la unificación de cargas por modalidades LCL o carga agrupada o FCL es contenedor completo, sumada a su debida tramitología previa al flete. Y finalmente, los costos base, determinados bajo estrictos acuerdos del exportador utilizando términos de comercio internacional, se cotiza específicamente bajo los Incoterms FOB o EXW de Shanghái, aislando económicamente este rubro para cuantificar matemáticamente el capital primario del proyecto empresarial. Fase 2. La ruta marítima transpacífica. La fase 2 analiza la ruta marítima transpacífica, definida en esta investigación como la variable intermedia crítica. Este trayecto conecta el hub de Shanghái con puertos ecuatorianos en un tiempo estimado de 35 a 45 días de tránsito. Según el estudio, estas distancias extremas representan riesgos críticos para las inversiones incipientes en el país. La cadena logística se ve impactada por 3 factores determinantes: las fluctuaciones navieras, la alta volatilidad del flete global y los tiempos prolongados de estiba. Estos elementos generan una incertidumbre transfronteriza que puede mermar la viabilidad de los proyectos energéticos. Ante este panorama de demoras, el taller destaca que los importadores locales suelen asumir fletes spot más costosos bajo una gestión de urgencia para satisfacer la demanda desesperada del sector productivo frente a los ciclos de estiaje nacional. La nacionalización y la paradoja aduanera.
La fase 3, denominada nacionalización y la paradoja aduanera, expone la contradicción entre los beneficios legales y la ejecución técnica en Ecuador. Por un lado, se presentan los incentivos del Estado, donde instrumentos como la ley de eficiencia exoneran con un arancel del 0% a la importación de kits solares, buscando fomentar la soberanía energética. Sin embargo, surge la contraparte, la realidad operativa ante la SENAE. Según el taller, el proceso de ingreso se convierte en una paradoja debido a que las importadoras o los importadores sin articulaciones aduaneras proactivas enfrentan barreras críticas, tales como tiempos de liberación excesivamente prolongados y cuellos de botella severos en los puertos nacionales. Esta deficiencia logística y los vacíos reales en la administración portuaria pueden mermar la rentabilidad y eficacia de los incentivos tributarios. Por ello, la investigación enfatiza la necesidad de una gestión logística eficiente para eludir normativas y demoras que afectan al sector productivo. Fase 4. Soberanía energética corporativa. La fase 4, titulada Soberanía energética corporativa, representa el objetivo final de la transición tecnológica en Ecuador. El impacto micro se concreta mediante el ensamblaje de la red de kits fotovoltaicos solares directamente en las instalaciones locales de las empresas. Según la investigación, este paso marca la evolución de una curiosidad ecológica hacia una necesidad operativa de supervivencia. El resultado fundamental es la emancipación directa del sector privado frente a la matriz hidroeléctrica pública fallida. Al adoptar esta autonomía, las corporaciones garantizan su resiliencia operativa ante los cortes de energía y las inclemencias climáticas. Este proceso convierte al consumidor en un prosumidor, permitiendo a las organizaciones fortalecer sus índices productivos y eludir el colapso económico derivado del estiaje. En definitiva, la soberanía energética se erige como el escudo definitivo para asegurar la continuidad del negocio. La metodología rastreo longitudinal gracias al Big Data. La investigación emplea una metodología cuantitativa empírica bajo un paradigma positivista, con alcance descriptivo y correlacional. El diseño es longitudinal, lo que permite un rastreo histórico detallado entre el 2022 y el 2025, al aislar específicamente el flujo comercial del corredor marítimo Shanghái-Ecuador. Para este análisis de Big Data se recolectaron datos masivos de 3 fuentes fundamentales: TradeMap, Banco Central del Ecuador y el sistema aduanero Ecuapaz. El filtro clave de toda la minería de datos es la subpartida Nandina 8541.43, correspondiente de forma exacta a las células fotovoltaicas ensambladas en módulos o paneles. Tras una depuración técnica para eliminar metadatos no procesables, la información se transpuso a una serie temporal de filas. Este dataset consistente fue inyectado en el software RStudio para aplicar análisis estadísticos complejos, utilizando el coeficiente de Spearman para validar científicamente la relación, el déficit energético nacional y la explosión importadora de tecnología solar china. Matriz del cambio de paradigma, precrisis versus estiaje. Esta matriz revela cómo el mercado ecuatoriano mutó de un crecimiento ecológico moderado a una urgencia industrial sin precedentes. En la etapa de precrisis del año 2022, el sistema operaba con 0 megavatios de déficit y un costo de energía de apenas $27.50 por megavatio hora. En ese entonces, la demanda solar era orgánica, con un crecimiento del 11% y un valor importado del 5.1 millones de dólares. En contraste al periodo de estiaje severo del año 2024 y 2025, se evidencia un colapso radical.
el déficit escaló a 1.080 megavatios, disparando el costo de emergencia a $245. Este escenario provocó una explosión industrial en la demanda solar del 745%, elevando las importaciones a $68 millones. Esta comparación demuestra empíricamente que la inoperancia de la matriz pública obligó al sector privado a consumir el costo de su propia seguridad energética para sobrevivir. La evidencia visual. El apagón impulsa el puerto o los puertos. Como se observa en la evidencia visual titulada El apagón impulsa el puerto, existe una correlación paramétrica positiva y fuertemente proporcional entre la crisis de generación eléctrica nacional y la adopción de energía o tecnología solar. Los datos revelan que durante el año 2022 el ingreso de paneles fotovoltaicos se mantuvo en un crecimiento orgánico y leve. Sin embargo, a partir del segundo semestre del 2023, el inicio de los apagones con un déficit de 465 megavatios actuó como un catalizador ineludible que rompió toda barrera de crecimiento previo. En el gráfico, el área azul representa la escala del déficit hidroeléctrico, mientras las barras amarillas en el trabajo ilustran el ascenso masivo del volumen logístico de importación. El hito más crítico ocurre en el pico de racionamiento del 2025, donde se registran 22.500 toneladas netas importadas. Esta evidencia ratifica científicamente que la vulnerabilidad de la matriz pública fuerza al ecosistema empresarial a buscar su supervivencia mediante sistemas renovables. Validación estadística. El coeficiente de Spearman, la matemática y el significado. Para otorgar validez científica a la investigación, se aplicó la validación estadística mediante el coeficiente de Spearman. Desde la perspectiva de la matemática, los cálculos procesados en RStudio arrojan un índice de P igual a 0.76. Este resultado confirma una correlación positiva fuerte, respaldada por un p-value inferior al 0.001, lo que permite descartar categóricamente la hipótesis nula de no interrelación. Sobre el significado, este coeficiente evidencia una causalidad robusta e innegable. La parálisis del suministro público en Ecuador dicta directamente la decisión del mercado. Las empresas se ven obligadas a absorber los costos transpacíficos de importación como única alternativa ante el estiaje. En definitiva, el índice valida que la adopción de tecnología solar es un instinto de subsistencia corporativa frente a las fallas de la matriz eléctrica nacional. Síntesis de iniciativa ecológica a escudo logístico. La síntesis de esta investigación revela cómo Ecuador ha transitado de la iniciativa ecológica al escudo logístico. Previo al 2023 existía el mito de que la transición fotovoltaica era una opción verde facultativa, o sea, opcional. Sin embargo, la realidad del 2025 la define como un mecanismo de supervivencia corporativa. La tecnología fotovoltaica, bajo la partida 8541.43, ya no representa una simple agenda ambiental, sino una adopción obligatoria para garantizar la continuidad del negocio ante los ciclos críticos del estiaje. Según el taller, el sector empresarial ha pasado de una etapa de curiosidad ecológica a una necesidad sí o sí operativa, impulsando una maduración del 300% en el mercado de paneles solares. En este escenario, la importación de kits solares actúa como un escudo que permite eludir los riesgos de una matriz pública fallida y asegura la estabilidad productiva. Lo que antes era una aspiración de sostenibilidad, hoy es la herramienta estratégica fundamental en el desarrollo estratégico también de las empresas, para proteger la supervivencia de las organizaciones. El futuro energético logístico.
El futuro energético y logístico de Ecuador se articula sobre tres pilares estratégicos definidos en nuestra investigación. Primero, la aceptación de la dependencia asiática, reconociendo el rol hegemónico de Shanghái para asegurar líneas de suministro directas que garanticen el abastecimiento de tecnología fotovoltaica. Segundo, la articulación aduanera urgente, donde es imperativo que las pymes profesionalicen su logística operativa para evadir cuellos de botellas locales y aprovechar integralmente incentivos estatales, como se había mencionado anteriormente, el arancel cero. Finalmente, la descentralización definitiva constituye la meta fundamental. La resiliencia económica nacional depende de independizar al sector privado de la obsoleta matriz hidroeléctrica pública. Al adoptar este modelo descentralizado, las empresas transitan de una curiosidad ecológica a una necesidad operativa de supervivencia, transformando a las organizaciones en escudos logísticos autónomos frente a la crisis climática y al estiaje severo, como anteriormente ya se había mencionado. En esta discusión, la dinámica de una transición forzada. Vamos a hablar un poquito acerca de esta transición, porque ya nos damos cuenta que sí o sí el país necesita imperantemente un cambio de matriz hacia las energías renovables verdes, porque así como vamos en estos tiempos y con los trabajos gubernamentales que son insípidos, entonces tanto sector empresarial como sector residencial se verán muy afectados. Entonces, la discusión destaca que la transición hacia energías renovables ha pasado de ser una agenda ambiental a un pilar de seguridad nacional. China, como arsenal verde, controla el 80% de la cadena de suministro global, facilitando mediante una sobrecapacidad de producción una caída histórica de precios que permite a países como el nuestro, como Ecuador, mitigar sus crisis internas mediante importaciones masivas. Ecuador presenta síntomas de la trampa de la hidrodependencia, mientras países como Brasil han diversificado su matriz energética. Y Ecuador atraviesa una convergencia forzada, donde el sector privado responde a la escasez con mayor eficiencia de la planificación estatal. Debido a anuncios de racionamiento, los importantes importadores, valga la redundancia, del país adoptan estrategias de reactive sourcing, asumiendo riesgos de fletes más caros para satisfacer una demanda desesperada. Finalmente, este fenómeno democratiza el acceso a la energía, transformando al consumidor en un proconsumidor que redefine el poder económico frente a la vulnerabilidad de la matriz pública actual. Ratifica un marcado determinismo climático en la economía ecuatoriana. La falta de lluvias en la vertiente amazónica impulsa directamente la salida de divisas para importaciones tecnológicas. Nuestra validación estadística de 0.76 confirma que, por cada megavatio de déficit en el sistema nacional, el flujo monetario hacia China crece de forma proporcional para la adquisición de sistemas fotovoltaicos. Esta transición energética no responde a políticas públicas, sino que ocurre de forma ascendente, impulsada por la necesidad de supervivencia del sector privado ante el colapso del modelo centralizado. El país ha evolucionado de una simple curiosidad ecológica hacia una necesidad operativa, donde la energía solar es hoy el seguro de vida de las organizaciones. Con un crecimiento del 300% en el mercado, se consolida la independencia energética mediante el nuevo rol del prosumidor, posicionando a China como el socio estratégico indispensable para la estabilidad nacional. Como recomendaciones, para fortalecer la seguridad energética, se recomienda que el gobierno ecuatoriano transite de incentivos tributarios básicos hacia la creación de un fondo de garantía de energías limpias. Este fondo debe facilitar créditos preferenciales para que las pymes accedan a tecnología solar
evitando que sea un beneficio exclusivo de grandes corporaciones. Asimismo, se propone incentivar el ensamblaje local de componentes para reducir la dependencia total de China y mejorar la balanza comercial. A nivel empresarial, se sugiere implementar modelos de business intelligence y análisis predictivos basados en datos climáticos de embalses como Paute y Mazar para anticipar compras internacionales 6 meses antes de que ocurra un estiaje. Estratégicamente se recomienda diversificar socios comerciales hacia India, Vietnam o México bajo esquemas de nearshoring. Finalmente, se insta a adoptar modelos de negocio tipo Energy as a Service, permitiendo que las empresas paguen por energía generada y no por el panel, reduciendo así la barrera de inversión inicial. A través de este estudio hemos ratificado que la energía solar renovable ya no es una simple alternativa, sino el escudo estratégico indispensable para garantizar la seguridad energética del Ecuador. Entender la logística de su importación es hoy un imperativo ineludible para superar la crisis de nuestra matriz hídrica. Confiamos en que la tecnología fotovoltaica será el motor de un futuro productivo resiliente. Muchas gracias a todos por su atención, ¿no? Es un honor compartir estos hallazgos con ustedes. Y bueno, para concluir nuestra exposición, nosotros, Vicente Ramos y quien les habla, Jefferson Mazamba, maestrantes de la maestría de Comercio Internacional, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a la Universidad Estatal de Milagro y a su Vicerrectorado de Investigación y Posgrado por brindarnos las herramientas para alcanzar esta prestigiosa meta, ¿no? De forma especial extendemos nuestra gratitud a nuestro profesor, el doctor Cristian Sáez de Viteri, cuya guía y sapiencia han sido fundamentales para el desarrollo de esta investigación. Muchísimas gracias.